Capítulo 31. Capital dinero y capital efectivo 2. Continuación. No hemos llegado aún, ni mucho menos, al término del problema de hasta qué punto la acumulación del capital en forma de capital dinero susceptible de ser prestado coincide con la verdadera acumulación, con la ampliación real del proceso de reproducción. La transformación del dinero en capital dinero susceptible de ser prestado es un proceso mucho más simple que el de la transformación del dinero en capital productivo. Pero aquí tenemos que distinguir dos cosas. Primero, la simple transformación del dinero en capital de préstamo. Segundo, la transformación de capital o renta en dinero, que a su vez se transforma en capital de préstamo. El segundo punto es el único que puede llevar implícita una acumulación positiva del capital de préstamo enlazada con la verdadera acumulación del capital industrial. 1. Transformación de dinero en capital de préstamo. Ya hemos visto que puede producirse una acumulación, una superabundancia de capital de préstamo que solo guarda conexión con la acumulación productiva en el sentido de que se halla en razón inversa a ella. Esto ocurre en dos fases del ciclo industrial, primeramente en el momento en que el capital industrial se contrae bajo las dos formas de capital mercancías y de capital productivo, y en segundo lugar en el momento en que empieza a mejorar la situación, pero en que todavía el crédito comercial no recurre mucho al crédito bancario. En el primer caso, el capital dinero que antes se empleaba en la producción y en el comercio aparece ahora como capital de préstamo inactivo. En el segundo caso, aparece empleado en una medida creciente, pero a un tipo muy bajo de interés, pues ahora es el capitalista industrial y comercial quien prescribe las condiciones del préstamo al capitalista poseedor del dinero. La plétora de capital de préstamo expresa en el primer caso un estancamiento del capital industrial y en el segundo una independencia relativa del crédito comercial con respecto al crédito bancario, basada en la fluidez del reflujo, en los plazos cortos del crédito y en la preponderancia de los negocios emprendidos con capital propio. Aún no han salido a escena los especuladores que cuentan con capital crédito ajeno. Y las gentes que operan con capital propio están aún muy lejos de trabajar con operaciones que puedan considerarse ni remotamente como puras operaciones de crédito. En la primera fase, la plétora de capital de préstamo es precisamente lo inverso de un signo de acumulación real. En la segunda, coincide con la expansión renovada del proceso de reproducción. La acompaña, pero no es la causa determinante de ella. La plétora de capital de préstamo cede ya, solo es puramente relativa, con relación a la demanda. La extensión del proceso real de acumulación se ve estimulada en ambos casos por el hecho de que el tipo de interés, que en el primer caso coincide con los precios bajos y en el segundo con el alza lenta de los precios, aumenta la parte de la ganancia que se convierte en beneficio del empresario. Y este mismo fenómeno se da más aún al subir el tipo de interés a su nivel medio en los momentos de culminación del período de prosperidad, en que, aun habiendo aumentado, no guarda sin embargo relación con la ganancia. Hemos visto, por otra parte, que puede producirse una acumulación del capital de préstamo sin que medie una acumulación efectiva, por medios puramente técnicos, tales como la extensión y la concentración del sistema bancario, el ahorro de las reservas de circulación o también del fondo de reserva de los medios de pago de los particulares, que de este modo se convierten por breve tiempo en capital de préstamo. Aunque este capital de préstamo, que por ello se llama también capital flotante, floating capital, solo conserva la forma de capital de préstamo durante períodos breves, y que solo necesita ser descontado por corto tiempo, fluye y refluye constantemente. Lo que unos retiran lo ingresan otros. Por donde, en realidad, la masa del capital dinero susceptible de ser prestado, no nos referimos aquí a préstamos por años, sino simplemente a préstamos de corta duración, garantizados con letras de cambio y depósitos, crece independientemente en absoluto de lo que es la verdadera acumulación. Ben Comité, 1857. Pregunta Num. 501. ¿Qué entiende usted por floating capital? Mr. Wegelin, gobernador del Banco de Inglaterra. Es el capital que puede emplearse para préstamos de dinero a corto plazo, 502, billetes del Banco de Inglaterra, de los bancos provinciales, y el volumen del dinero existente en el país. Pregunta. ¿No parece, según los informes que obran en poder del comité, que si usted entiende por floating capital la circulación activa, es decir, los billetes del Banco de Inglaterra se produzcan en esta circulación activa oscilaciones muy importantes? Sin embargo, hay una gran diferencia entre que los medios de esta circulación activa sean adelantados por los prestamistas de dinero o por los mismos capitalistas reproductivos. Respuesta de Wegelin.
Yo incluyo en el floating capital las reservas de los banqueros, en las que se dan considerables oscilaciones, es decir, las oscilaciones importantes afectan a la parte de los depósitos que los banqueros no vuelve a prestar, sino que figuran como su reserva y también, en gran parte, como reserva del Banco de Inglaterra en el cual han sido depositados. Por último, el mismo señor Wegelin nos dice que el floating capital es el bullón, es decir, las barras y el metal amonedado. 503. Es, verdaderamente, maravilloso ver cómo en este galimatías del crédito del mercado de dinero todas las categorías de la economía política adquieren otro sentido y otra forma. Floating capital es aquí sinónimo de circulating capital, que naturalmente es algo muy distinto, y money es capital, y bullion es capital y los billetes de banco son circulation, y el capital es una commodity y las deudas son commodities y el fixed capital dinero invertido en títulos y valores de difícil salida. Los bancos por acciones de Londres, han visto aumentar sus depósitos de 8.850.774 libras esterlinas en 1847 a 43.100.724 libras esterlinas en 1857, los datos y testimonios que obran en poder del comité permiten llegar a la conclusión de que una gran parte de esta inmensa suma procede de fuentes que antes no podían emplearse para este fin, de que la costumbre de abrir una cuenta corriente en el banco y depositar dinero en ella se ha hecho extensiva a numerosas fuentes que antes no podían ser empleadas con esta finalidad y de que la costumbre de abrir una cuenta en el banco y depositar dinero en ello se ha hecho extensiva a numerosas clases que antes no invertían su capital. En esta forma, Mr. Rodwell, presidente de la Asociación de los Bancos Privados Provinciales a diferencia de los bancos por acciones F. Y delegado por ella para declarar ante el comité, hace constar que en la región de Ipswich esta costumbre se ha cuadruplicado últimamente entre los arrendatarios y pequeños comerciantes de la región y que casi todos los arrendatarios, hasta los que solo pagan 50 libras de renta anual, depositan ahora su dinero en los bancos. La masa de estos depósitos se encuentra, naturalmente, su vía hacia el empleo en los negocios y gravita principalmente hacia Londres, que es el centro de las actividades comerciales, donde se emplea especialmente en el descuento de letras de cambio y en otras operaciones de anticipos a los clientes de los banqueros londinenses. Sin embargo, una gran parte de estos depósitos, para la que los mismos banqueros no encuentran directamente demanda, va a parar a manos de los bill brokers, quienes entregan a los banqueros, a cambio de ella, letras comerciales sobre Londres y las provincias, descontadas ya por ellos. Bend Comité, 1858, p. 5 párrafo num. 8. El banquero, al adelantar dinero a cuenta de las letras de cambio descontadas ya por el bill broker, lo que hace en realidad es volver a descontarlas. Pero en la práctica muchas de estas letras han sido redescontadas ya por el mismo bill broker, y el mismo dinero con que el banquero redescuenta las letras del bill broker es empleado por este para volver a descontar otras nuevas. Véase ahora a dónde conduce esto. Las letras de acomodación y los créditos en blanco han creado extensos créditos ficticios, cosa que ha venido a facilitar el método seguido por los bancos provinciales por acciones, los cuales descuentan estas letras y luego las someten al redescuento exclusivamente, para ello, en el crédito del banco, sin atender para nada a la condición de las mismas letras OP. Cit. Página 21, párrafo num. 52. Acerca de este redescuento y de la ayuda que este aumento puramente técnico del capital dinero susceptible de ser prestado significa para las especulaciones a base del crédito, es interesante el siguiente pasaje tomado del Economist. Durante muchos años, el capital, es decir, el capital dinero de préstamo, fue acumulándose en algunos distritos del país más rápidamente de lo que se empleaba, mientras que en otros los medios de su inversión se multiplicaban más a prisa que el mismo capital. Y así, mientras que en los distritos agrícolas los banqueros no encontraban ocasión para invertir sus depósitos rentables y seguramente en su propia comarca, en los distritos industriales y en los centros comerciales se encontraban con más demanda de capital de la que podían satisfacer. Los efectos de estas distintas situaciones según los diversos distritos condujo en los últimos años al nacimiento y a la difusión vertiginosamente rápida de una nueva clase de casas dedicadas a la distribución de capital, que, aunque generalmente se designan con el nombre de bill brokers, son en realidad banqueros en la mayor de las escalas.
El negocio de estas casas consiste en asumir, para determinados períodos y con un determinado interés, unos y otros estipulados, el capital sobrante de los bancos de aquellos distritos que no disponen de medios propios de inversión, así como los medios temporalmente ociosos de las sociedades anónimas y las grandes casas comerciales, para adelantar este dinero por un tipo más alto de interés a los bancos de los distritos en que existe mayor demanda de capital. Generalmente, mediante el redescuento de las letras de cambio de sus clientes, de este modo, la Lombard Street se ha convertido en el gran centro de transferencia de los capitales inactivos de una parte del país en que no pueden emplearse rentablemente a la otra parte, en que existe demanda para ellos. Y esto tanto para las distintas partes del país como para los individuos que se encuentran en una posición parecida. En un principio, todas estas actividades se reducían casi exclusivamente a préstamos con garantía bancaria. Pero a medida que el capital del país crecía rápidamente y se iba atesorando cada vez más mediante la creación de nuevos bancos, los fondos puestos a disposición de estas casas de descuento llegaron a ser tan grandes, que dichas casas empezaron a adelantar dinero primero sobre dock warrants, certificados de depósito sobre mercancías guardadas en los almacenes de los puertos o estaciones, y luego sobre talones de carga que no representaban aún, ni mucho menos, productos llegados a su destino, aunque a veces, si bien no generalmente, se hubiesen librado ya letras por su importe sobre los corredores de mercancías. Esta práctica no tardó en hacer cambiar todo el carácter de los negocios ingleses. Estas facilidades que se ofrecían en la Lombard Street daban a los corredores de mercancías de Mint England en la bolsa londinense del té y del café una posición muy fuerte. Estos corredores reflejaban, a su vez, todas las ventajas de los comerciantes importadores, los cuales tomaban una parte tan considerable en ello, que mientras que 25 años antes el hecho de tomar crédito a cuenta de sus talones de carga o incluso de sus dock warrants habría arruinado el crédito de un comerciante, en los últimos años esta práctica se ha generalizado tanto, que se la puede considerar como norma y no como lo que era hace 25 años, como una rara excepción. Y hasta tal punto se ha extendido este sistema, que en la Lombard Street se han llegado a conceder grandes sumas sobre letras de cambio libradas a cuenta de la cosecha todavía en pie en las lejanas colonias. Estas facilidades trajeron como consecuencia al que los comerciantes importadores ampliasen sus negocios con el extranjero e invirtiesen su capital flotante, floating, con el que hasta ahora habían operado en sus negocios, del modo más reprobable, en plantaciones coloniales, sobre las que solo podían ejercer un control muy pequeño o no podían ejercer control alguno. He aquí la concatenación directa de los créditos. El capital del país acumulado en nuestros distritos agrícolas se deposita en pequeñas cantidades en los bancos del país y se centraliza para que pueda ser empleado en la Lombard Street. Pero solo se moviliza rentablemente, primero, gracias a la extensión de los negocios en nuestros distritos mineros e industriales mediante el redescuento de las letras por aquellos bancos, y, segundo, para la concesión de mayores facilidades a los importadores de productos extranjeros, mediante anticipos sobre dock warrants y talones de carga, con lo cual el capital comercial legítimo es movilizado por las casas que se dedican a negocios con el extranjero y a negocios coloniales, destinándose así a los tipos más reprobables de inversión en plantaciones ultramarinas. Economist 20 de noviembre 1847, p. 1334. Ahí tenemos, pues, el hermoso entrelazamiento de los créditos. El imponente del campo cree que deposita su dinero en manos de su banquero exclusivamente y se hace además la ilusión de que si su banquero llega a prestar dinero a alguien es a particulares conocidos suyos. No tienen ni la más remota idea de que este banquero pone sus depósitos a disposición de un bill broker de Londres sobre cuyas operaciones ninguno de los dos, ni el banquero ni el imponente, tienen el menor control. Ya hemos visto más arriba cómo las grandes empresas públicas, las compañías de ferrocarriles, por ejemplo, pueden aumentar momentáneamente el capital de préstamo al dejar siempre disponibles en los bancos durante cierto tiempo las cantidades desembolsadas, hasta que llegue la hora de darles un empleo efectivo. Por lo demás, la masa del capital de préstamo difiere totalmente de la cantidad de la circulación. Por cantidad de circulación entendemos aquí la suma de los billetes de banco y el metal amonedado que se hallan en circulación en un país, incluyendo los lingotes de metales preciosos. Una parte de esta cantidad forma la reserva de los bancos, cuyo volumen oscila constantemente.
El 12 de noviembre de 1857, fecha en que se declaró en suspenso la ley bancaria de 1844, la reserva total del Banco de Inglaterra, incluyendo todos los bancos sucursales, ascendía solamente a 580.751 libras esterlinas. La suma de los depósitos ascendía en la misma fecha a 22,5 millones de libras, de los cuales cerca de 6,5 millones pertenecían a los banqueros londinenses Ben Katz, 1858, p. 57. Las variaciones del tipo de interés, prescindiendo de las producidas en períodos largos o de las diferencias entre el tipo de interés de diversos países, pues las primeras se hallan condicionadas por las variaciones de la cuota general de ganancia y las segundas por las diferencias entre las cuotas de ganancia y el desarrollo del crédito, dependen de la oferta de capital de préstamo, suponiendo que las demás circunstancias, en nivel de confianza, etc., sean las mismas, es decir, del capital que se presta en forma de dinero, metal amonedado y billetes de banco. A diferencia del capital industrial que se presta como tal, en forma de mercancías, por medio del crédito comercial, entre los mismos agentes de la reproducción. Sin embargo, la masa de este capital dinero susceptible de ser prestado es distinta e independiente de la masa del dinero circulante. Si, por ejemplo, se prestan 20 libras esterlinas 5 veces al día, se prestará un capital dinero de 100 libras, lo cual llevará implícito al mismo tiempo que estas 20 libras esterlinas funcionan además 4 veces por lo menos como medio de compra y de pago. Pues si no mediasen los eslabones de la compra y el pago a través de los cuales aquella suma representa 4 veces la forma transfigurada del capital, es decir, la forma de mercancía, incluyendo también la fuerza de trabajo, no constituiría un capital de 100 libras esterlinas, sino solamente 5 créditos por 20 libras cada uno. Tratándose de países de crédito desarrollado, podemos admitir que todo el capital dinero disponible para ser prestado existe bajo la forma de depósitos bancarios o en poder de los prestamistas de dinero. Esto puede decirse, por lo menos, del negocio de préstamos de dinero en general. Además, en las épocas de buenos negocios, y antes de que se desate la verdadera especulación, si existen facilidades de crédito y creciente confianza, la mayor parte de las funciones de la circulación se realizarán por medio de simples transferencias de crédito, sin necesidad de recurrir a dinero metálico ni a dinero papel. La simple posibilidad de grandes sumas en depósito con una cantidad relativamente pequeña de medios de circulación depende exclusivamente. Primero, del número de compras y pagos que realice la misma moneda. Segundo, del número de veces que retorne en depósito a los bancos, pues la posibilidad de repetir su función de medio de compra y de pago se halla condicionada por el número de veces que vuelva a convertirse en depósito. Por ejemplo, un comerciante al por menor deposita semanalmente en su banco 100 libras esterlinas en dinero. El banquero las emplea para hacer efectivo una parte del dinero depositado por el fabricante. Este paga con ellas a los obreros, los cuales las utilizan para pagar al comerciante al por menor, quien las reingresa en el banco como depósito. De este modo, las 100 libras impuestas por el comerciante al por menor servirán, primero, para hacer efectivo un depósito del fabricante, segundo, para pagar a los obreros, tercero, para que estos paguen al propio tendero, y cuarto, para que éste deposite en el banco otra parte de su capital dinero. Por donde al cabo de 20 semanas, suponiendo que no se vea en la necesidad de girar contra este dinero, el comerciante al por menor habrá constituido en manos de su banquero, con las mismas 100 libras, un depósito de 2000. ¿En qué medida se halla ocioso este capital dinero? Solo puede saberse comprobando el flujo y el reflujo de los fondos de reserva de los bancos. Por eso Mr. Wegelin, gobernador del Banco de Inglaterra en 1857, llega a la conclusión de que el único capital de reserva es el oro que se encuentra en las arcas del banco. 1258. A mi juicio, la tasa de descuento se halla determinada en realidad por la cuantía del capital inactivo existente en el país. El volumen del capital inactivo se halla representado por las reservas del Banco de Inglaterra, que son prácticamente las reservas oro. Por consiguiente, cuando el oro refluye disminuye con ello el volumen del capital inactivo dentro del país, con lo cual aumenta, como es lógico, el valor de la parte restante. 1364 W. Neumarch. Las reservas oro del Banco de Inglaterra son, en realidad, la reserva central o el tesoro contante que sirve de base a todos los negocios del país. Sobre este tesoro o este receptáculo es sobre el que repercuten siempre los efectos de los cambios exteriores. Reporton Ben Katz, 1857, páginas 108, 109.
Una pauta de la acumulación del capital efectivo, es decir, del capital productivo y del capital mercancías, nos la da la estadística de las exportaciones e importaciones. Y esta estadística nos revela que en el período de desarrollo de la industria inglesa, 1815-1870, el cual se mueve a través de los ciclos decenales, el máximo de la última época de prosperidad anterior a la crisis reaparece siempre como mínimo de la época de prosperidad que viene inmediatamente después, para luego remontarse hasta un máximo mucho más elevado. El valor real o declarado de los productos exportados por la Gran Bretaña e Irlanda en el año de prosperidad de 1824 fue de 40.396.300 libras esterlinas. La crisis de 1825 hace descender el volumen de las exportaciones por debajo de esta suma, oscilando entre los 35 y los 39 millones anuales. Al retornar la prosperidad en 1834, rebasa el anterior nivel máximo con 41.649.191 libras esterlinas, llegando en 1836 al nuevo máximo de 53.368.571 libras. En 1837 vuelve a descender a 42 millones, por donde el nuevo mínimo es ya muy superior al antiguo máximo, para oscilar después entre 50 y 53 millones. El retorno de la prosperidad hace que el volumen de las exportaciones ascienda en 1844 a 58,5 millones, lo que vuelve a rebasar ya con mucho el máximo de 1836. En 1845 llega a 60.111.082 libras. Baja luego, en 1846, a 57 millones y en 1847 arroja cerca de 59 millones. En 1848 desciende a cerca de 53 millones y en 1849 vuelve a subir a 63,5 millones, en 1853 a cerca de 99 millones, en 1854 a 97 millones, en 1855 a 94,5 millones y en 1856 a cerca de 116 millones, alcanzando el máximo en 1857 con 122 millones. En 1858 baja a 116 millones, para remontarse de nuevo a 130 millones ya en 1859, en 1860 a cerca de 136 millones, en 1861 alcanza a 125 millones solamente, con lo que el nuevo mínimo vuelve a ser más alto que el máximo anterior, y en 1863 arroja la cifra de 146,5 millones. La misma comprobación podría hacerse, naturalmente en lo tocante a las importaciones, que revelan la extensión del mercado, pero aquí solo nos interesa la escala de la producción. Esto solo puede aplicarse a Inglaterra, naturalmente, con referencia a la época del monopolio industrial. Pero es aplicable con carácter general a todos los países en que existe una gran industria moderna, durante la época de expansión del mercado mundial. F.E. 2. Transformación de capital o rentas en dinero que se convierte, a su vez, en capital de préstamo. Examinamos aquí la acumulación del capital dinero en cuanto no es expresión bien de un estancamiento en el flujo del crédito comercial, bien del ahorro, ya sea de los verdaderos medios de circulación, ya del capital de reserva de los agentes interesados en la reproducción. Fuera de estos dos casos, la acumulación de capital dinero puede obedecer al aflujo extraordinario de oro, como ocurrió en 1852 y en 1853 a consecuencia de la explotación de las nuevas minas de oro de Australia y California. Este oro fue depositado en el Banco de Inglaterra. Los depositantes recibieron a cambio billetes de banco, que no volvieron a depositar directamente en poder de los banqueros. De este modo, aumentaron extraordinariamente los medios circulantes, declaración de Wegelin, Benn Comité, 1857, núm. 1329. El banco procuró valorizar estos depósitos rebajando al 2% el tipo de descuento. La masa de oro depositada en el Banco de Inglaterra ascendió en término de 6 meses, 1853, a 23 millones. Huelga decir que la acumulación de todos los capitalistas dedicados a prestar dinero se realiza siempre directamente en forma de dinero, a diferencia de la verdadera acumulación de los capitalistas industriales, la cual se efectúa generalmente, como hemos visto, mediante el aumento de los elementos que forman el mismo capital reproductivo.
El desarrollo del sistema de crédito y la enorme concentración del negocio de préstamo de dinero en manos de los grandes bancos tiene, por tanto, que acelerar ya de por sí la acumulación del capital susceptible de ser prestado, como forma distinta de la acumulación real. Este rápido desarrollo del capital de préstamo es, por tanto, un resultado de la acumulación real, pues es consecuencia del desarrollo del proceso de reproducción, y la ganancia que constituye la fuente de acumulación de estos capitalistas monetarios no es sino una deducción de la plusvalía arrancada por los capitalistas reproductivos, y, al mismo tiempo, la apropiación de una parte de los intereses producidos por los ahorros de otros. El capital de préstamo acumula a costa de los industriales y los comerciantes al mismo tiempo. Hemos visto cómo en las fases malas del ciclo industrial puede elevarse tanto el tipo de interés, que llegue incluso a absorber temporalmente la ganancia en algunas ramas industriales cuya situación sea especialmente desfavorable. Al mismo tiempo, bajan los precios de los valores del Estado y de otros títulos y valores. Es el momento que los poseedores de capitales dinero aprovechan para comprar en masa estos títulos y valores depreciados, que al sobrevenir la nueva fase no tardan en volver a cotizarse más altos y en recobrar su cotización normal. Logrando esto, vuelven a lanzarlos al mercado, apropiándose de este modo una parte del capital dinero del público. La parte no lanzada al mercado rinde intereses más altos, por haberse adquirido a bajo precio. Y toda la ganancia conseguida por los poseedores de los capitales dineros, y que vuelven a convertir en capital, la convierten ante todo en capital dinero destinado a préstamos. La acumulación de este capital, distinta de la verdadera acumulación, aunque fruto de ella, sigue, pues, su curso, si nos fijamos solamente en los capitalistas monetarios, en los banqueros, etc., como acumulación de esta clase especial de capitalistas. Y tiene que crecer necesariamente a medida que se extiende el sistema de crédito, tal como acompaña a la ampliación real del proceso de reproducción. Cuando el tipo de interés es bajo, la depreciación del capital dinero recae principalmente sobre los imponentes, no sobre los bancos. Antes de desarrollarse en Inglaterra los bancos por acciones, se hallaban en poder de los bancos sin producir intereses las 3/4 partes de los depósitos. Actualmente, cuando los producen, representan como mínimo un 1% menos que el tipo de interés corriente. Por lo que se refiere a la acumulación en dinero de las demás clases capitalistas, prescindimos de la parte que se invierte en títulos y valores rentables y se acumula en esta forma. Nos limitamos a examinar la parte que es lanzada al mercado como capital dinero destinado a préstamos. Tenemos aquí, en primer lugar, la parte de la ganancia que no se consume como renta, sino que se destina a la acumulación, pero que los capitalistas industriales no tienen, de momento, medio de invertir en sus propios negocios. Esta ganancia existe directamente bajo la forma de capital mercancías, una parte de cuyo valor representa, realizándose con este en dinero. Pues bien, si no vuelve a convertirse, prescindimos por el momento del comerciante, al que hemos de referimos de un modo especial, en los elementos de producción del capital mercancías, no tiene más remedio que permanecer durante algún tiempo bajo la forma de dinero. Y esta masa crece a medida que crece la masa misma del capital, aun cuando disminuya la cuota de ganancia. La parte que se destina a gastarse como renta va consumiéndose poco a poco, pero entre tanto que se consume constituye, como depósito, un capital de préstamo en poder del banquero. Por tanto, hasta el incremento de la parte de la ganancia invertida como renta se traduce en una gradual y constantemente renovada acumulación de capital de préstamo. Y lo mismo ocurre con la otra parte destinada a la acumulación. Con el desarrollo del sistema de crédito y de su organización, hasta el aumento de las rentas, es decir, del consumo de los capitalistas industriales y comerciales, se traduce, pues, en una acumulación del capital destinado a préstamos. Y esto es aplicable a todas las rentas que van consumiéndose gradualmente, es decir, a la renta del suelo, a los salarios en sus formas más elevadas, a los ingresos de las clases improductivas, etc. Todas ellas revisten durante cierto tiempo la forma de rentas en dinero y pueden, por tanto, convertirse en depósitos y, consiguientemente, en capital destinado a préstamo. Es aplicable a todas las rentas, ya se destinen al consumo o a la acumulación, siempre y cuando que existan de algún modo en forma de dinero, que sean una parte de valor del capital mercancías transformable en dinero y, por consiguiente, expresión y resultado de la verdadera acumulación, pero no el mismo capital productivo.
Si un fabricante de hilados cambia su producto por algodón, y la parte que constituye su renta por dinero, la existencia real de su capital industrial serán los hilados que pasan a manos del fabricante de tejidos o tal vez del consumidor privado, y además la existencia, ya sea para fines de reproducción o para fines de consumo, tanto del valor capital como de la plusvalía contenida en él. El volumen de la plusvalía convertida en dinero dependerá del volumen de la plusvalía que se contenga en los hilados. Pero tan pronto como se convierte en dinero, este solo representa la existencia de valor de esta plusvalía. Y como tal se convierte en factor del capital destinado a préstamos. Para ello solo hace falta una cosa: que se constituya en depósito, si es que su propio poseedor no se adelanta a prestarlo. En cambio, para que pueda volver a convertirse en capital productivo tiene que darse, además, otra condición: que alcance un determinado límite mínimo.